Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Hoy les voy a hacer una entrevista y les tengo una invitada muy especial, la hermana Zulema. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, hermana, le quiero preguntar, ¿para usted qué es el diezmo? Bueno, para mí el diezmo es consiste en dar el 10% de los ingresos que uno se ha ganado, del salario. Hermana, yo quiero preguntarle, cuando usted inició su vida cristiana o antes de que la iniciara, ¿usted qué pensaba sobre el diezmo? A ver, hermana, ¿qué pensaba? Por ejemplo, antes de la vida cristiana, escuchaba, yo realmente no me era indiferente, pero escuchaba que decían que eso era un negocio, que los pastores trabajaban con eso y que eso era negocio, pero a mí me era indiferente todo esto, antes de empezar la vida cristiana. Pero al empezar la vida cristiana y ver la palabra, vi que era mentira, que esto no era cierto, que era diferente. Y hermana, ¿usted por qué empezó a diezmar? ¿Por qué empecé a diezmar? Porque primero que todo, el estar ahí en la palabra de Dios, leer la palabra, vi que era importante diezmar, porque lo dice la palabra de Dios. Y porque el diezmo, como dice Malaquías, trae bendición. Hermana, ¿y desde que usted empezó a diezmar, ha notado cambios en su vida? ¿Y cuáles? Muchos cambios. En la vida cristiana, como creyente, cuando empecé a diezmar, empezó a llegar la bendición. Primeramente la salud, porque recibí sanidad aquí. Empezó a mi mamá a ser sanada, mi hermano. Mejor dicho, la cuenta es mucha de las bendiciones que Dios derramó, y también económicamente. Entonces, ¿recomienda diezmar a otras personas? Claro que sí. Esa bendición que a mí me ha llegado, yo también la quiero para otros. ¿Y por qué es importante? Es importante diezmar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene que ser extendido, tiene que crecer. Y la obra de Dios necesita también el diezmo de la iglesia, la obra de Dios. Y Dios no necesita oro ni plata, no necesita nada, porque el mundo es de Él y Él lo creó, y Él es el dueño del oro y de la plata. Pero la obra de Dios sí la necesita, entonces es importante diezmar. Hermano, usted ahorita me comentaba sobre un versículo, sobre Malaquías, y vemos que está en el Viejo Testamento. ¿Nos podría citar ese versículo que habla sobre el diezmo? En Malaquías 3:10 habla de que traer los diezmos al alfolí, y habrá alimento en mi casa. Dice que Él reprenderá al devorador por vosotros, y nuestro fruto será de abundancia. Entonces es importante diezmar, porque ahí vemos la bendición, y la palabra de Dios es la verdad, y Él no es hijo de hombre para que mienta, y yo lo vi en mi vida, así que es de mucha bendición. Hermana, ¿y se sabe algún versículo del Nuevo Testamento? Porque mucha gente dice que solo habla del diezmo en el Viejo Testamento. ¿Se sabe algún versículo que hable sobre el diezmo del Nuevo Testamento? Pues sí, en el Nuevo Testamento estamos cuando le hicieron la pregunta a aquellos fariseos a Jesús sobre cómo que había que dar el tributo. Entonces Él les respondió que sobre el César. Él le dijo a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y también en 2 Corintios 9:7 me parece que es, también dice de cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios da al dador alegre. Muy bien, hermana. Muchas personas se confunden al escuchar diezmo y ofrenda, y no tienen muy claro cuál es la diferencia. ¿Usted nos podría decir cuál es esa diferencia? La diferencia es que
El diezmo es el 10% de lo que uno se gana. Y debe darlo uno porque es un deber, porque eso ya es ordenado por Dios y para que crezca la obra. Y la ofrenda es del corazón lo que tú quieras dar. Hermana, hablando del diezmo, ¿usted me podría decir un nombre de la Biblia que se le venga a la cabeza sobre un buen diezmador? Pues Abraham fue un diezmador que todavía no estaba la ley dada en Moisés, y Abraham diezmó sin que le dijeran. Le diezmó a Melquisedec, ahí dice en la palabra, al sacerdote Melquisedec, también Hebreos también lo dice. Entonces Abraham fue un buen diezmador. Muchas gracias, hermana, por aclararnos todas las dudas. Dios la bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Hasta luego, hermanos. Dios los bendiga. Dios les bendiga.